Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por esto a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por esto a mí. Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos hermanos. Más bien, muy buenas tardes, muy buenos días para todos ustedes en todo el área metropolitana. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes en nuestro programa El Mundo Actual, en esta fecha muy importante de el mes de agosto, que ya vamos en la segunda parte, ya prácticamente para finalizar. Así es que en este mes de agosto, en esta tercera parte que estamos de este mes, tenemos saludos para toda nuestra audiencia a todo lo largo de los Estados Unidos de América y por supuesto también a todo Latinoamérica donde nos sintonizan. Saludos muy pero muy especiales en Cristo Jesús nuestro Señor. Preparemos en esta ocasión para este programa muy especial que vamos a tener en esta ocasión, tiempos peligrosos. Ese es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Y déjenme compartir con ustedes rápidamente esta palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 24. Capítulo 24, el versículo 6 en adelante dice así la palabra del Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es solo el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este es salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Acabo de escribir un artículo que va a salir en estos días en nuestra página web bolaines.org, donde estoy hablando de los acontecimientos que están marcando en este año 2014 y que son sumamente peligrosos y que deben de tomarse con mucho cuidado, con bastante delicadeza, todo lo que está pasando a lo largo de todo el planeta Tierra. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en Libia, lo que está sucediendo en África, lo que está sucediendo en Líbano, más bien en Siria, lo que está pasando en este momento con estas bestias terroristas de ISIS, quien en parte del artículo estoy hablando sobre estas bestias horroríficas, terroríficas y impresionantes, la masacre que están llevando a cabo en Irak en estos momentos, sino también la situación delicada en Israel. En el artículo estoy haciendo un análisis profundo de lo que fue esta confrontación donde Israel tuvo que defenderse de este ataque indiscriminado de parte de las bestias terroristas de Hamas y también del tremendo éxito que tuvo los servicios de inteligencia israelí en el día de hoy al desarticular un plan macabro orquestado desde Turquía para traer algo mucho más terrorífico dentro del pueblo de Israel, y gracias a Dios por los servicios de inteligencia que descubrieron y desbarataron el plan terrorista de Hamas que iba a desatar en estos días sobre Israel.
Así está la situación, y esto nos trae a recordar las benditas y gloriosas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dijera en la lectura que estuvimos leyendo, primeramente Jesús en el gran sermón del Monte de los Olivos, Él comienza respondiendo las preguntas que le hicieron los discípulos en el Monte de los Olivos acerca de cuáles serían las señales del fin de los tiempos que marcaría o que nos daría la pauta a la generación que estuviésemos en ese momento para darnos cuenta de su eminente venida. En este caso el Señor comienza primeramente dando una respuesta. La primera que Él responde es que será un periodo de apostasía sin precedente, donde estará presidida por una enorme cantidad de falsos ungidos, de falsos cristos que arrastrarán a multitudes y los llevarán a una falsa adoración del verdadero Cristo de la cruz del Calvario. He hablado en múltiples ocasiones sobre este tema y tenemos un tema específico que se llama los falsos ungidos. E inmediatamente después que el Señor Jesús hace una advertencia sobre este periodo de los falsos ungidos, el Señor comienza hablando de una situación bastante preocupante para esa última generación y que en este momento podríamos decir la estamos viviendo en todo su fulgor, estos acontecimientos predichos por el Señor Jesús. Él comienza diciendo con las palabras: oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esos rumores de guerra de los cuales hemos venido siendo testigos en estos últimos 14 años, en los cuales se han desatado ya varias guerras o múltiples de guerras que han dejado centenares de miles de muertos ya, tanto desde Afganistán, Irak, Siria, Libia, en todos estos y Ucrania han dejado miles de muertos, y ni se diga África directamente también en estos 14 años. Pero en este año 2014 parece que surge un fenómeno de tambores de guerra sumamente peligroso que nos hace recordar lo que sucedió hace 100 años exactamente, aquel 28 de julio del año. Declararon la guerra al país de Serbia como respuesta. Rusia, que en entonces era el imperio de los zar, se involucró en la guerra, lo que activó también a los alemanes. Fue nefasta, catastrófica, y que terminó en aquel noviembre del año 2018, después de millones de víctimas que dejó esa guerra. Mismo protagonista, es decir, una confrontación de los europeos en este momento con los soviéticos, que pareciera estarse repitiendo en este caso la Unión Soviética, cuando la amenaza de Rusia en este momento de cortar definitivamente el suministro del gasoducto, que provocaría, dice una depresión, los espíritus ultraconservadores o los movimientos ultraconservadores, por no decir nazis, han resurgido como en el 1914 control estos partidos ultraderechistas y en múltiples de parte de la Unión Europea. Eso hace que los tambores de terror y de miedo de estos rumores de guerra, como hasta hace 100 años atrás, esté volviendo a resurgir, porque en esta ocasión las naciones tienen control de armas muchísimo más temerarias como hace 100 años atrás, armas que podrían desbaratar, eminentemente más peligrosísimos que mucho antes, y ahí que nos hace recordar estas palabras de advertencias profundas que el Señor Jesucristo hace de esos rumores de guerra. Paralelamente, el Señor menciona en estos pasajes que leímos, desde el versículo 6 hasta el 14, menciona 3 veces la palabra de fin, equívocamente por el fin de vida de uno, pero una cuidadosa mirada al contexto hace evidente que es el fin de la era o el fin de los tiempos. Es decir, que es cuando esto suceda,
nos estaremos dando cuenta que nos estamos acercando al cumplimiento de esas poderosas activos hacia la gran tribulación. Esto está diciendo que este fin llegará antes que llegue la instalación del reino de Dios, fin de los tiempos. Es la proclamación universal del evangelio que finaliza en la parte final. Hoy en día, haciendo un panorama de acuerdo a la historia de la predicación del evangelio, la palabra que utiliza aquí es universo, que está utilizando en el hebreo. Recordemos que Mateo fue escrito en hebreo. Así es que la palabra que está hablando es universo, universalmente, o lo que conocemos como el mundo entero. Él dice, y será predicado este evangelio en todo, más bien en todo el mundo, el aspecto del mundo terráqueo. No está hablando, nótese que no está hablando que este evangelio será predicado en todas las etnias, que en tal caso, como lo traducen los dominionistas hoy en día, en tal caso, dicen los expertos, Cristo nunca podría venir porque todos los días en África, inclusive en América, nace una nueva etnia. Así es que la palabra que utiliza Mateo 24 en ningún momento está hablando de que el evangelio será predicado en todas las etnias y entonces vendrá el fin, sino que está utilizando la palabra y será predicado este evangelio en todo el mundo, hablando de una forma del universo, pero no tanto del espacio, sino de la tierra, terráqueo, es la palabra que utiliza el hebreo. Y una vez que sea anunciado en todos los 4 puntos cardinales de la tierra, entonces vendrá el fin. Si nosotros hacemos un análisis histórico acerca del evangelio estos 2000 años, nos daremos cuenta que el evangelio ha sido proclamado en todos los 4 puntos cardinales. Este domingo CNN hacía un análisis histórico acerca de la proclamación del evangelio en todo el planeta Tierra en los 2000 años. Y el experto que hablaba en CNN en inglés decía que es impresionante de cómo se ha cumplido a la perfección esta profecía. El evangelio fue predicado en los primeros 4 siglos, dicen ellos, en todo el mundo conocido en aquel entonces. En los primeros 4 siglos, el evangelio ya era proclamado en todo el continente europeo, en todo el continente asiático y en todo el continente africano. En los siguientes siglos posteriores, el evangelio fue llevado por los ingleses al mundo descubierto, también conocido como Australia. Y después vino los conquistadores a América Latina, y con los conquistadores, el continente americano más bien, vinieron también los primeros evangélicos ingleses y después diferentes evangélicos de Europa en los siguientes siglos para proclamar el evangelio en todo lo que conocemos como el continente americano, desde Canadá, Estados Unidos, hasta el último de los países de América Latina y de las islas del Caribe. El evangelio ha sido proclamado, no solamente a través de las poderosas imprentas donde se duplicaron miles de millones de Biblias y miles de billones de tratados a lo largo de los últimos 100 años, sino que hoy en día también el evangelio ha sido proclamado a través de las ondas radiales y a través de la televisión, pero también hoy en día en estos momentos a través de la internet simultáneamente. Es decir, esta proclamación del evangelio ha llegado en todos los entornos a los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Las Sagradas Escrituras, en especial el Nuevo Testamento, ha sido traducido a miles de millones de idiomas y dialectos en todas las etnias donde ha llegado el evangelio del Señor Jesucristo. Inclusive en los propios países musulmanes y países árabes, el evangelio fue predicado en los primeros 7 siglos en estos países. En otras palabras, entonces el evangelio ha sido proclamado. Entonces el Señor habló que esa sería una señal contundente de que los tiempos del fin se están llegando. A estos señales del tiempo del fin, de la proclamación del evangelio, también se añade las señales pre-tribulación
que estarían presididos en una forma regional, pero que finalmente en la 70ª semana sería en una forma universalizado, es decir, que sería totalmente en todo el planeta Tierra una forma muchísimo más incrementada. En formas regionales vendrían una serie de acontecimientos que nos darían las pautas y los acontecimientos de esas señales que estamos viviendo. Como decía, y déjeme retomar, este 2014 parece ser un año donde estamos siendo testigos de cosas impresionantes y acontecimientos que van desde los hechos estelares hasta los hechos tilúrgicos de la Tierra, que está temblando como nunca antes en todo este año. Desde los grandes cambios marítimos, el comportamiento de los mares, el derritamiento de los hielos glaciares, el comportamiento anormal del mar en estos momentos, hasta los acontecimientos, señales en el espacio, que no solamente van desde los impresionantes rugidos que siguen siendo noticia en estos momentos, sino también hacia una serie de cosas y de hechos que inclusive a los investigadores escépticos están haciendo pensar acerca de fenómenos o de visitaciones extraterrestres o ovnis, como se le llaman. Mientras todo eso sigue los ojos en el espacio puesto, el terrible temor también que tiene la NASA ante el peligro inminente en años muy cercanos, es decir, no están hablando de años lejanos, sino de años muy cercanos, del terrible impacto de un asteroide que nos tome por sorpresa, dicen ellos. Hay al menos 14,000 asteroides que podrían estar rodeando nuestro sistema espacial. Cualquiera de estos 14,000 se podría ir del ojo de los lentes electrónicos, como sucedió en el año pasado, más bien, cuando en Rusia fueron sorprendidos por un asteroide que pesaba 10 toneladas. O sea que exactamente ese es el asunto que les hace tener miedo a los astronautas de la NASA y demás científicos del mundo, de que uno de estos 14,000 asteroides podría írsele del ojo electrónico y podríamos ser sorpresivamente impactados en un futuro cercano, trayendo consecuencias incalculables, de consecuencias catastróficas terribles. Recordemos que este fenómeno también está profetizado en las Sagradas Escrituras. Por eso la palabra del Señor dice: y habrá grandes señales en el cielo. Podrían estar diciendo los científicos que estamos siendo en este año 2014 no solamente testigos de este fenómeno que estamos viendo, sino también, dicen ellos, de estos acontecimientos estelares que estamos viendo en el espacio, un comportamiento difícil dentro del planeta Tierra, donde parece, según lo que estamos viendo, como que la Tierra misma está gimiendo a causa de terribles movimientos y grandes impactos en la naturaleza, la muerte masiva desde el 2011 de millones de peces y la caída precipitada de miles de especies de aves. Nos hacen recordar, dicen los expertos, el miedo de que algo terrible se está aproximando a la Tierra. Dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no estuve, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si lo que estamos viendo, los movimientos, los rumores y todas estas cosas, todavía no es el periodo de la gran tribulación, como muchos están pensando que a lo mejor hemos entrado en el periodo de la gran tribulación. Los expertos, los más escépticos, dicen que en realidad todavía no es la gran tribulación, sino que lo que estamos viendo son apenas los dolores de parto que marcarán los preparativos para el inicio de la 70ª semana profética de Daniel, o que el ángel le reveló a Daniel. Los expertos dicen que para poder estar seguros de que estamos en el periodo de la gran tribulación, lo más impactante señal, o la señal más contundente, no solamente será el famoso pacto que hará el pueblo de Israel
con el pueblo del anticristo. Esa palabra es pueblo de anticristo. Podríamos nombrar las naciones, organizaciones o Naciones Unidas hoy en día, sino también que podría tratarse definitivamente de los últimos conflictos que involucrarán a Israel y que pondrán a Israel frente a la pared. Inclusive algunos dicen que ese pacto que podría ser provocado por estas naciones del anticristo, también conocidos como el nuevo orden mundial, podrían provocar una serie de inestabilidad política dentro del territorio de Israel para producir miedo desesperado en la población y en las autoridades políticas a fin de llevarlo con miedo a Israel, a obligarlo a sentarse obligatoriamente hacia los preparativos de ese pacto. En el mes de abril, cuando estuve junto con este grupo de casi 70 personas en Israel, grabamos en Jerusalén un estudio titulado El Pacto. En esa ocasión estuve diciendo que este año 2014 parecía que se estaban tirando todas las cartas sobre la mesa para obligar a los preparativos de un indefinido, o más bien un definido pacto del Medio Oriente, donde estarían provocando a Israel para este 2014-2015 a obligarlo literalmente a firmar ese pacto. En ese estudio que grabamos en Jerusalén, fue en el mes de abril pasado, decía que si no se daban frutos contundentes para el avance de ese pacto, entonces dije, van a provocar un conflicto dentro de Israel para provocar en ese conflicto no solamente el miedo, sino provocar a las autoridades israelíes a sentarse a negociar, provocándolo de una manera fuerte, donde el perdedor sería Israel y los enemigos serían los ganadores. Esto lo dije en abril pasado. El 8 de julio se provocó un incidente en Israel, levantamiento de los grupos terroristas de Hamas, que han desatado todo un conflicto terrible sobre Israel, que al final de todo este asunto, definitivamente la opinión mundial ha quedado acusando directamente al pueblo de Israel por haberse defendido, y al mismo tiempo ha dejado un poco de temor dentro de la población, obligando en este momento a la situación política de Israel a estar bastante difícil, ya que el máximo amigo de Israel, como es Estados Unidos, está en este momento provocando tensiones fuertísimas, amenazando a Israel de no ayudar más con armas si no se sienta o lo quieren obligar profundamente a que se siente para los preparativos de ese pacto de paz. Los expertos dicen que ese pacto sería una de las más grandes señales del cumplimiento de esta profecía del Señor Jesucristo. De ahí la palabra que todos estos rumores y todo apenas es el principio, porque lo peor deberá de llegar después de ese pacto, donde cuando el mundo celebrará, haciendo creer que ahora sí se logró la paz, cuando Israel lo obliguen a firmar ese pacto y que supuestamente sus enemigos han hecho pacto sin que estos enemigos cumplan con sus pactos unas semanas después o días después, sus meses después, y al final lo que se va a desatar es algo peor, no solamente dentro de Israel, sino sobre todo el planeta Tierra. Así es que esos tambores de guerra preocupantes que deben de preocuparnos, que deben de asustarnos directamente, no solo por lo que se está dando en Israel, sino en todo el mundo. Es como que los preparativos del jinete rojo se están escuchando cada día más fuerte en este momento. Brotes de violencia en un lado, brotes de violencia en otro lado, violencia incontrolable en esta guerra, violencia incontrolable en Venezuela. Escuchábamos en este momento a los políticos venezolanos como de una forma impotentes prácticamente declaraban que no tienen potencia, no tienen el poder, no tienen la facultad de frenar ese espíritu de violencia
terrorífico que están viviendo los venezolanos en este momento, igual que en algunos de los 3 países del triángulo que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, no pueden controlar, no pueden detener la violencia de los grupos pandilleros. E igual de la manera la situación crítica que se está dando con los más de 60,000 niños que seguirán huyendo más desesperados, tratando de huir de ese espíritu de violencia de Centroamérica. Esto nos recuerda entonces estas palabras del Señor Jesucristo, y donde a la vez dice que esto no es nada comparado a lo que se aproxima. De ahí que la palabra dice que déjeme repetirlo, veréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque todo esto es necesario que acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso es lo que estamos viendo en este momento, un levantamiento de potencia con potencia, los europeos contra la otra potencia de los rusos, que han resurgido como potencia tenebrosa después de los 70 años de comunismo que ellos tuvieron y donde masacraron millones de personas. De nuevo surgen otra vez los rusos, esta vez apoyando a Ucrania, apoyando a terroristas espantosos como los de ISIS, o apoyando a grupos tenebrosos como los sirios. Es decir, estamos viendo una confrontación de potencias, de reinos triviales entre los mismos árabes, porque recordemos que los árabes se están manejando a través de reinos ellos mismos, en esas trivias que se están dando en todo el mundo. Nos hace recordar entonces exactamente estas palabras del Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estamos viendo esas confrontaciones muy feas, muy peligrosas, muy delicadas, que podrían llevar a cosas peores todavía. Pero cabe resaltar que también el Señor dice que todo esto será presidido en un espíritu de confrontación también religiosa. Fíjese que muchas de estas guerras se están llevando a cabo, sobre todo en el Medio Oriente y Mesopotamia, en una confrontación religiosa. En este caso, los islámicos entre ellos mismos, entre sus diferentes facciones, se están dando una confrontación religiosa terrible, como el caso de Siria, el caso de los mismos iraquíes, y en otras diferentes partes triviales de África, donde la explosión que se está dando es religiosa directamente entre ellos mismos. Y aunque los cristianos no están participando en esta guerra, se están convirtiendo también en parte víctima de todo este aspecto. Mientras le dice la palabra, porque habrá esa división, esa pugna religiosa trivial que se está moviendo en el resto de las religiones del mundo, en que se está dando también la palabra que está utilizando. Los expertos dicen, si Mateo se está escribiendo para el pueblo judío, entonces las siguientes palabras que está diciendo, y seréis aborrecidos por todo, está hablando que posiblemente tenga que ver también con un espíritu antisemita sin precedente en los últimos días, que se levante en contra del pueblo de Israel. Algunos expertos que han hablado de esto podrían ponerlo a pensar lo que ha sucedido en estas semanas de julio, cuando Israel tuvo que defenderse de la andanada de millares, de los más de 3.500 misiles que lanzó indiscriminadamente los terroristas de Hamas hacia el territorio de Israel, y donde Israel tenía, tal como lo escribo en mi próximo artículo que va a salir, tenía 2 opciones. Una, quedarse de brazos cruzados y dejar que los bestias terroristas mataran decenas de miles de israelíes para tener contento al mundo, o sencillamente la otra opción de Israel era defenderse, aunque eso iba a costarle un precio diplomático muy duro, porque las naciones del mundo, si Israel se defiende, lo critican. Así es que Israel no tiene por qué tener contento al mundo. Israel tiene que defender su gente, y así es que Israel se vio necesario entrar en la defensa. En el artículo y múltiples de información debidamente fidedigna por múltiples de periodistas que han hecho reportajes contundentes y serios, demostrando cómo las bestias terroristas de Hamas utilizaron las escuelas, los hospitales, utilizaron mezquitas e iglesias, como fue la denuncia de un sacerdote
sacerdote ortodoxo quien denunció ante un canal de televisión en Europa de cómo fue obligado a que se utilizara la cúpula de su iglesia para desde ahí los terroristas de Hamas lanzar proyectiles contra el pueblo de Israel. Es decir, ante todo eso Israel tenía que defenderse mientras los terroristas utilizaban como escudos humanos a niños, a mujeres, a escuelas, a hospitales, a mezquitas y a iglesias. El mundo, por supuesto, creyendo solamente a la gran propaganda, el mundo ha empezado en las últimas semanas a mostrar un odio sin precedente hacia el pueblo de Israel. La semana pasada hablaba y denunciaba el espíritu antisemita que se ha desatado en gran parte de la población española, en gran parte, digo, porque también hay españoles evangélicos, cristianos que no participan en esto y que aman al pueblo de Israel. Así es que, aclaro, en gran parte de la población española, pero no solamente española, también europeos, y al mismo tiempo hemos visto con sorpresa y decepción profunda a multitudes de latinoamericanos con un espíritu de odio profundo hacia el pueblo de Israel, y que abiertamente se ve que es un espíritu antisemita, porque si fuera realmente por justicia, entonces toda esta multitud que se ha levantado en Latinoamérica condenando a Israel deberían de estar también hoy en día en las mismas calles levantando su voz contra los terroristas de ISIS, contra los terroristas de Hamas, porque hoy ya se sabe que están vinculados a ISIS también. Pero sin embargo se han quedado callados, escondidos, porque eso demuestra que su protesta no era por justicia, sino por su espíritu de odio antisemita. Así es que, déjeme leer de nuevo este pasaje. En Mateo capítulo 24, el versículo 9 dice: entonces llegarán a tribulación de toda la gente por causa de mi nombre. Así es que algunos dicen que no solamente involucra cristianos, en este caso, los 100,000 cristianos en Irak que están siendo acosados por esas temibles bestias terroristas llamado ISIS, sino también el pueblo de Israel por ese espíritu de odio. ¿Por qué no seguimos hablando de esto y del peligro más inminente que se aproxima, o el peligro de un asteroide, o el peligro del ébola y de todas estas cosas más? Hablemos en la segunda parte de este programa, pero antes vamos rápidamente a una pausa de nuestro programa El Mundo Actual y regresaremos con una canción del Apocalipsis. Así es que vamos rápidamente a esta pausa. Bolaines Productions cuenta con todo el material del Dr. Antonio Bolaines, 52 temas escatológicos grabados en DVD. Libro titulado Camino al Falso Profeta. Los temas más recientes en DVD son El Pacto del Fin, la Semana 70 de Daniel, Los 144,000 y la Multitud, Los Falsos Ungidos, La Mujer y el Dragón, El Sello de la Bestia, Los Dos Testigos, El Fin Llegó, Síntomas de la Gran Tribulación, Las 10 Vírgenes, Camino al Juicio Final, La Visión de las 4 Bestias. Para ordenar el material del Dr. Antonio Bolaines puede llamar al 956-702-1364, 956-702-1364. Nuestra dirección es P.O. Box 268, San Juan, Texas, 78589. Los horarios de oficina son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tiempo central. Y preguntar por Daniela Alanís. Eso es el Apocalipsis, cantaba Rudy Guerra allá en los 80. Eso es lo que estamos viendo, el Apocalipsis definitivamente. Es el libro ahorita citado, no solamente por los científicos, sino también por los periodistas. Increíblemente, el libro menos leído por los propios evangélicos. Interesante todo lo que estamos siendo testigos y de lo que estamos viendo. Y atención hermanos de Ecuador, ecuatorianos, hermanos ecuatorianos, recuerden que este viernes, sábado y domingo estaré con ustedes allá en Quito, Ecuador. Para mayor información, vayan a nuestra página web bolaines.org. Después de ahí que aparece en la página principal, ustedes cliquen en la palabra agenda. En agenda se van hasta el mes de agosto. Ahí en el mes de agosto, ahí está ya la información. Ahí vamos a estar viernes, sábado y domingo. Y vaya momento en que estamos
con los grandes acontecimientos, los hechos trascendentales, las evidencias y las pruebas. Vamos a estar dando estos días conferencias escatológicos impresionantes. Ahí en Quito, Ecuador, la capital de Ecuador. Ahí estaremos viernes, sábado y domingo. Estamos hablando tiempos peligrosos. Lo que está pasando, lo que estamos viendo a lo largo de todo el planeta Tierra es impresionante. Lo que la palabra del Señor nos estaba diciendo en esto. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso estamos viendo en este año 2014. Por eso titulé este tema Tiempos Peligrosos. Y que de todo estamos viendo este año está pasando cosas muy fuertes, pero muy demasiado fuertes en todos los entornos, en lo político, en lo militar, en lo geológico, porque estamos viendo no solamente un movimiento tilúrgico bastante preocupante, está temblando en todas partes y en algunas partes muy fuerte, con fuertes terremotos como el que recién acaba de pasar en China. Y todo esto hace que los científicos estén con los peores augurios acerca de estos movimientos tilúrgicos fuertísimos que se están dando. También el asunto, hablamos en este momento acerca de las pestilencias. Sin lugar a duda, no hay que perder de cerca, este brote de este temible virus del ébola, que si se podría, que es muy fácil poderse trasladar en cuestión de horas por los transatlánticos, los transoceanos que tenemos en este momento a través de los aviones. De ahí la alerta mundial de que alguno de estas personas que ha estado en contacto con alguna persona que ha muerto, ha tenido familias que han estado en contacto con este virus mortífero que todavía no se encuentra una cura 100% segura, podría trasladarse y contagiar pueblo y en cuestión de semanas poderse extender como polvo sobre todo el mundo. De ahí que la alerta máxima del miedo terrorífico acerca de esta pestilencia que podría convertirse en algo sin precedente, fuertísimo. Si esto sucediera, dicen los científicos, es imposible poder parar porque es imposible poder producir grandísimas cantidades de proporciones de sueros si es que se llegase a encontrar con efectividad una vacuna en estos momentos, que no la hay. De ahí que el miedo de este virus, que por cierto es un virus que se mantiene, es estacionario, es decir, no es algo que va a desaparecer, es algo que hasta quedándose como la gripe del principio dolores, es decir, que las cosas peores están por venir. Presidida a todo este peligro de esta pestilencia, el Señor está hablando también de otras pestes que podrían brotarnos o resurgirnos directamente. Algunas de ellas, como dijimos, se pueden trasladar fácilmente a través de los aviones. Entonces nos hace recordar estas palabras del Señor Jesucristo en todo lo que estamos viendo, en todo lo que estamos siendo testigos, de la peligrosidad que estamos siendo testigos en estos instantes. A todo eso, la peligrosidad espiritual, doctrinal, del cual estamos siendo testigos también ante la proliferación de los falsos. Interesante que Jesús dijo que todo esto sería presidido también en un periodo de calentura, de multitudes, de personas de buenas intenciones, de fe, siguiendo a multitudes de falsos ungidos, lo cual lo estamos viendo de una forma impresionante en estos últimos 14 años, a estos falsos ungidos que de la noche, de la mañana, se han vuelto pero lo que se llama multimillonarios directamente, utilizando la fe y en el levantamiento de una multitud de falsos ungidos en ese periodo de violencia y todo, sino que también va a surgir otro grupo que se les considera como falsos profetas. Estos vendrán, se levantarán, van a proliferar en multitudes en los últimos días.
levantándose como supuestos profetas. La palabra profeta, Naví, quiere decir boca de Dios o nuevas revelaciones directamente de Dios a través de la boca de estos hombres. Como las escrituras, que lo que vendrían hablando en los últimos días, tratando de presentarse como los nuevos hombres de la nueva revelación, no serían más que falsos profetas. Y si significa falso profeta, quiere decir que son elementos que no vendrán en ningún momento ungidos. Engañarán a multitudes de personas en todos los puntos espirituales. Fíjese que este fenómeno no solamente se está dando dentro del ámbito evangélico, sino que también aún en los movimientos religiosos de las otras también se está dando, pero desesperación dentro del pueblo evangélico por escuchar cosas nuevas que según los haga sentir bien a ellos de que viene de parte de Dios, pero muy interesante, sino que quieren oírlas directamente de boca de personas a los cuales ellos, esta gente pseudo evangélica, está poniendo su confianza, que se trata de hombres super últimos días, a los cuales el Señor fue contundente en decir, porque se levantarán muchos falsos profetas y a multitudes se engañarán. Y será en un periodo de malignidad sin precedente de lo que estamos hablando, estas cosas horripilantes que está pasando en este momento en Irak, donde miles de personas han sido asesinados, incluyendo cristianos. Mirábamos a estas bestias horripilantes llamados los terroristas de ISIS, cómo asesinan con un odio profundo hacia los cristianos, los crucifican vivos y cómo en una forma despiadada y espantosa y horrorífica asesinan directamente todas estas causas que estamos viendo en todo este movimiento espantoso, feo. Estamos viendo también este movimiento espantoso de falsos profetas junto a todo ese periodo de malignidad. De ahí las palabras del Señor Jesucristo contundente, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de multitudes se enfriará. De ahí que estamos viendo en este momento una preocupación alarmante de multitudes de evangélicos o personas que llegaron a estas iglesias, como lo tengo en un estudio que se llama Nunca los conocí. Desgraciadamente, al Cristo que les presentaron en estas iglesias no fue el Cristo de las Sagradas Escrituras, no fue el Cristo que murió en la cruz del Calvario, sino que les presentaron a un falso Cristo. Y tarde o temprano esta gente se dio cuenta que simplemente estaban siendo objeto de manipulación, de engaño y de explotación. Multitudes de esta gente que llegó con retirado al evangelio, pero no quieren volver a saber de iglesia y peligrosamente se están quedando en casa. Todo esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es que decir, está pasando de todo, mi hermano. Por favor, reaccione, alerte, despierte, mire, analice, vea la noticia, pero analice las Sagradas Escrituras y esté velando. Pero hay de aquel malvado siervo. Fíjese que un estudiante de una escuela pseudo bíblica en la ciudad de Mission, Texas, en ese pastor manipulador y engañoso allí en Mission, Texas, le decía a sus estudiantes que se dejaran de desvelar por eso de la venida de Cristo, porque según él, Cristo no va a venir hasta en los próximos para que el Señor venga y comenzar a vivir como los pornachos. Vendrá el Señor de este mal siervo en la hora que él no sabe, porque no va a ser alertado, y en el día que él no espera, porque no está esperando el Señor, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es que tengan cuidado, mis hermanos evangélicos, ante todo lo que estamos viendo, de que no se vayan ustedes a dormir y expectativa. Acerquémonos al Señor, busquemos al Señor a tiempo y fuera de tiempo.
No importa, a veces cuando yo voy en los aviones, por ejemplo, la semana pasada cuando iba y venía de México, en algún momento voy escuchando música de ministración, que yo ando siempre en mi iPad, y en ese momento a veces no me doy cuenta, estoy hablando yo solo en el Señor, orando, y a la gente cree que estoy hablando solo, y algunas veces se me vienen las lágrimas cuando se han acercado las aeromosas a preguntarme que si estoy bien, y le dije que no se preocupe, y le digo que estoy orando. Así es que debemos de orar. Por eso el apóstol San Pablo dice: quiero pues que los hombres levanten manos sin iras y sin contienda en todo lugar y en todo tiempo. En estos tiempos peligrosos, más que nunca, debemos de buscar al Señor, debemos de buscar un acercamiento, debemos de buscar una ministración espiritual a través de las alabanzas, a través de la oración, acercarnos al Señor a través de la palabra y la oración, porque la palabra de Jesucristo dijo: mis palabras son vida. Nuestros hijos, los pastores, insten a tiempo y fuera de tiempo a sus miembros en sus iglesias, adviertan que los años que estamos viviendo son años peligrosos, que estamos viendo peligro en todos los entornos, violencia, estamos viendo peligro en enfermedades, en epidemias, estamos viendo señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Estamos viendo movimientos tilúrgicos tremendos que presagian cosas malas. Estamos en máxima alerta, una máxima preparación para estar alerta. Si bien es cierto, lo que estamos viendo apenas es el principio, decir que si lo que estamos viendo es algo mucho más terrorífico que se aproxima, entonces más vale que nos agarremos profundamente del Señor, de las Sagradas Escrituras y de la promesa de su venida, esperándoles atentamente a la expectativa, porque los tiempos son sumamente peligrosos. No importa lo que vaya a venir, si tan solamente nosotros confiamos en el Señor como cristianos, como hijos de Dios, y estemos a la expectativa en la promesa de San Mateo capítulo 24, 43 al 47, a esperar, velando en todo tiempo, a la expectativa, orando y levantando manos santas sin iras y sin contienda, y aguardar pacientemente la inminente venida de Cristo Jesús. Son tiempos peligrosos, y en estos tiempos peligrosos es mejor que estén en un ataque de odio como lo sufrimos los verdaderos cristianos. Por eso sabemos que el tiempo se está acercando. Mis queridos hermanos y amigos y pastores, por favor, hay que estar a la expectativa, porque Cristo viene pronto. Si el Señor así lo permite, estaré con ustedes el próximo martes. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. El mundo actual.